Lo decíamos la noticia, claro, este jueves pasa por el Congreso de la Nación, la sesión en Cámara de Diputados, el debate de la ley bases, pero también el debate de la cuestión fiscal. Ya vamos a estar dando cuenta de eso, pero rápidamente le damos la bienvenida a Guillermo Poch, tributarista. Hola Guillermo, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo Muy va, bien. Lucrecia? ¿Todo bien? Hola, Guillermo. Bueno, a ver, Lucrecia, decíamos la cuestión fiscal también se va a estar debatiendo primero la ley bases y luego la cuestión fiscal. ¿Cuándo entraría en vigencia y cuáles son los puntos centrales? A ver. Bueno, en caso de que la Cámara de Diputados finalmente apruebe, logre insistir como desea el gobierno, el capítulo fiscal entraría en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial. Estamos hablando tanto del blanqueo, la moratoria, el régimen especial para el ingreso del impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a las ganancias y los cambios que se plantean en el monotributo. Pero hay que tener en cuenta que hay una letra chica en este proyecto, y es que en cuanto al blanqueo se estableció un tiempo para la reglamentación, que es que desde que se publique en el boletín oficial, tanto el Banco Central de la República Argentina como la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y la Comisión Nacional de Valores van a tener un plazo de 10 días para poder reglamentarlo. Esto responde claramente a los incentivos y a la necesidad que tiene el gobierno de que ingresen las personas, los contribuyentes, al blanqueo. En cuanto al monotributo, recordemos que el gobierno plantea aumentar las escalas de facturación, como también que puedan reingresar al régimen aquellas personas que fueron expulsadas por superar los montos. Va a estar vigente con el boletín oficial, pero su aplicación práctica es recién el mes siguiente. Bueno, bien, allí un buen resumen de Lucrecia de lo que está pasando y puede llegar a pasar una vez aprobado, claro, la cuestión fiscal. A ver, Guillermo, varios temas para empezar a analizar con vos. Uno de ellos, durante el día, bueno, ya hace varias semanas, durante este día sobre todo se estuvo hablando mucho del impuesto a las ganancias, donde más complicado estaría la aprobación o no, veremos en el momento de la votación. ¿Qué sucede si se aprueba y qué sucede si no se aprueba? Bueno, si se aprobara, conforme lo que viene conversándose o ventilando en el ámbito del Congreso, es un empleado en relación de dependencia soltero comenzaría a tributar a partir de 1.800.000 personas, no teniendo hijos y teniendo cargas de familia, un cónyuge más 2 hijos, a partir más o menos de 2.340.000 pesos, lo que se estaría ingresando. Y el primer ingreso más o menos es una cuota de 5.000 pesos. Te van a estar reteniendo 5.000 pesos de impuesto a las ganancias. Y acá algo que hay que poner en énfasis es lo importante, más allá de estos umbrales que estamos diciendo a partir del cual se empieza a pagar, es principalmente el tema de la alícuota. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene que ser progresivo. Ahora lo que se estableció es distintas categorías, distintos montos por los cuales se va subiendo. Se modificaron las escalas, ¿no? Se modifican las escalas que era... Antes rápidamente llegabas al 35%. Correcto. Entonces, una persona que comenzaba a pagar impuesto a las ganancias, rápidamente llegaba al 35% y hacía de que el impuesto sea caro. Hoy en día una persona que empieza a pagar el impuesto a las ganancias comienza pagando 5.000 pesos y después entre salto de categoría está subiendo un 3, un 4%. O sea, quedaría bien diseñado desde un punto de vista de lo que uno a veces interpreta un impuesto a la renta, puede ser un impuesto muy justo o un impuesto demasiado injusto. Tal cual. ¿Y esos montos a partir de qué momentos se actualizarían? Creo que hay diferencias en el 2024 y a partir del año que viene, ¿no? Totalmente, y ahí lo que hay que tener presente es el impuesto a las ganancias es impuesto anual. Entonces, lo que se sancione ahora, en definitiva, va a tener aplicación para todo el año, y también la norma establece una suerte de estabilidad fiscal para lo que fue 2023 porque hubo modificaciones a partir de decretos. Entonces, hay que terminar de resolver el tema de ganancias porque si no está difiriéndose también las obligaciones anuales, viene habiendo postergaciones en cuanto a ciertas presentaciones. Lo ideal desde el punto de vista tributario es que se termine esto hoy a la noche y ya se encamine. Claro, es interesante, Guillermo, lo que vos planteabas del año 2023, ¿no? El año fiscal 2023, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? ¿Qué pasa con esos 3 meses? Porque hemos recibido muchas consultas de mucha gente. Bueno, ¿qué sucede si no se aprueba o qué pasa si se aprueba? ¿Qué sucede con estos 3 meses donde no se pagó ganancia o por lo menos un grupo de trabajadores no tributó la ganancia y la duda es, ¿me lo van a cobrar ahora?
Bueno, en líneas generales hay una norma que fue un decreto la que estableció ese beneficio de no tributar. No ley, decreto. Principalmente inicia con un decreto, entonces ese decreto de alguna manera sería difícil de que alguien planteara una inconstitucionalidad del decreto. Ajá. Entonces, en líneas generales yo traería tranquilidad a la gente y para mí casi 2023 en líneas generales consideremos lo que va a estar cerrado y que lo que no se retuvo desde ese lugar. Perfecto. ¿Pero más personas, consideras que más personas van a pasar a pagar el impuesto con estos montos? Sí, inicialmente, si nosotros nos retrotraemos, inicialmente lo que sucediera que cuando estaba una cantidad, un universo de personas de 800.000 pasaba a 1 millón de personas, se hacían las modificaciones tendiente a reducir ese universo de personas. Hacia septiembre de 2023 se redujo 80.000 personas cuando se elevó mucho el umbral a partir del cual se empezaba a pagar. Ahora se está estimando que va a ser más o menos 1 millón de personas. Hay que ver después en la práctica cómo termina siendo. ¿Y esa es una cifra que pagan en otros países del mundo o somos una excepción y el gobierno busca ese número por una necesidad en su caja? No, Argentina, medido en la región, Argentina tiene una presión tributaria a nivel, somos caros tributariamente junto con Brasil. Si uno se va a otros países, tal vez el costo tributario, y sobre todo en las personas físicas, hay otros países que es más caro. Uno tal vez a veces escucha que el costo tributario en Argentina es caro. Cuando uno hace un análisis un poco más amplio, en realidad las personas físicas tal vez pagan menos que en otros países, pero está vinculado de algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que es, hay una cuestión que es un hecho, cuánto pagas, y después hay una parte que es una interpretación. Entonces, ¿qué me está devolviendo el Estado por lo que estoy pagando? Entonces, cuando aparece esa ecuación, Argentina no cierra muy bien los números, porque la gente tiene la percepción que no hay una devolución de los impuestos. Entonces, por poco que pagues, te va a parecer muy caro. Pensalo desde este lugar, Lucrecia, vos vas a un hotel. Si es un hotel que te cobra mucho y te da muy mal servicio, vas a estar totalmente en desacuerdo con la tarifa. Aún siendo muy económico y, no sé, no estás confortable, por poco que estés pagando, aún así te vas a sentir incómodo. Entonces es una cuestión muchas veces de percepciones más que de datos fácticos y duros como pueden ser cuánto se tributan en otros países, lo que sucede en Argentina. Hoy se habla mucho de la judicialización, la posibilidad de judicializar el impuesto a las ganancias, esta reversión de la reforma ante el rechazo en la Cámara de Senadores. ¿Ves la posibilidad de que surjan muchos casos? Espero que no, y te voy a decir por qué. Muchas veces no se tiene en cuenta que en definitiva judicializar las cosas también es menos ingresos para el Estado, pues son más gastos. Entonces lo ideal, lo que uno tendría que buscar es que las normas fiscales se discutan lo menos posible, y muchas veces termina sucediendo que en el fisco hay ya antecedentes de inclusive la Corte Suprema y seguimos litigando en el ámbito del fisco ciertas cuestiones porque tal vez nos falta, por así decirlo, en Argentina una claridad de decir, bueno, seamos más pragmáticos, esto ya se resolvió, no lo discutamos más y pensemos en que también la justicia sale plata. O sea, un Estado está compuesto por ingresos y gastos. A veces también hay que pensar en la reducción de gastos para tal vez si no hay los suficientes ingresos, sirvan para lo que tienen que ser en definitiva. Bien, a ver, Guillermo, ya estamos finalizando 1 o 2 líneas de lo que tiene que ver con bienes personales, también una cuestión central en esto que se va a debatir hoy en el Congreso. Esperemos que se sancione la norma para que quede 2 partes. Una, un costo tributario más alineado, porque al haberse producido una devaluación, subió mucho la tasa efectiva, o sea, el costo para gente que tiene tenencia de moneda extranjera subió mucho por un lado, y por otro, para articularse bien con lo que viene a ser el sinceramiento fiscal, porque si no va a quedar un régimen de sinceramiento fiscal con un costo tributario alto en un impuesto patrimonial, va a jugar disociado eso, entonces no conviene. Bien, Guillermo Poch, como siempre, muchas gracias. Por favor, y quedo a disposición de ustedes. Igualmente, seguimos así.